Bueno, tenemos un gusto muy importante, el señor Vergara, de tenerlo acá con nosotros en su calidad de presidente de la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza, en el transcurso de este interesante congreso que están realizando todo en relación con los medicamentos, la política, la gestión y la economía de los medicamentos en nuestra provincia. Así que, dado que nos vinculó un amigo común que tenemos, muy querido y un gran profesional a mi juicio, que es Wilson Lucero, Mendoza, bueno, le agradecemos esta oportunidad de poder dialogar un tanto con usted acerca de lo que usted está haciendo en su calidad de presidente de la OSEP y quizás nos puede comentar brevemente algo de cuál ha sido su impresión de este congreso. Perfecto. Bueno, primero, si ustedes me permiten, les cuento qué es lo que es OSEP. Perfecto. OSEP es nosotros básicamente se dice que es una obra social. Las obras sociales provinciales nacen por allá a mediados del siglo pasado, en la década del 50 y tanto, 60. Esas obras sociales, con el devenir histórico y los nuevos derechos que se fueron desarrollando, primero con el tema de la aparición, las obras sociales pasamos a ser el PAMI de las provincias, porque nuestros afiliados, que en origen son vienen del empleo público, cuando se jubilan, continúan en la obra social. Te decía que la obra social, en esta evolución histórica que se van generando nuevos derechos, aparece el tema de la jubilación, la pensión. Esto ya hoy parece algo absoluto, sí, pero en realidad tiene que ver con la historia y se incorpora este tema. Y la obra social, si bien la Seguridad Social Nacional, el que se jubila o el que pensiona, puede hacer cargo de muchas condiciones socioeconómicas de estos grupos sociales, donde la obra social tiene que pensar en la salud mental de las personas que llegan a la adultez, porque con un tema que ha crecido en el adulto mayor, la longevidad de las personas, la posibilidad del envejecimiento mayor del 65%, en la obra social es del 15% del total de los afiliados, o sea, tiene un impacto muy significativo en el presupuesto de la obra social, por un lado. Y por otro lado, el tema de las patologías crónicas, los enfermos crónicos y todo lo que tiene que ver con las patologías catastróficas, que se le llama catastrófica por el costo que tienen los medicamentos en su tratamiento, altísimo costo, que también en las obras sociales sindicales se refinancian a través del Sistema Único de Reintegro del SUR, que van a ese sistema y la obra social lo cubre, van al SUR y lo reintegran y vuelve la plata a la obra social sindical en la Seguridad Social Nacional. En nosotros, las obras sociales provinciales, no pasa esto, nos hacemos cargo de eso, lo pagamos y no tenemos todo. Luego vino la discapacidad, vino la fertilidad y hoy nos hacemos cargo de todo eso. O sea que hoy lo que nosotros conocimos como obras sociales provinciales, podríamos decir que son sistemas de seguridad social provincial, financiados por un fondo que es de carácter para una obra social. Así nacieron. En la obra social nuestra tiene el 12%, 6% aporta el empleado y 6% aporta el Estado en carácter de empleador, que es el que contrata al trabajador, ¿no es cierto? Es el 12% que le ingresa, son los únicos recursos con los que se administra la obra social. En todo el territorio provincial, el 40% vive concentrado en un centro urbano muy importante, donde vive alrededor de 1 millón de habitantes, y el 60% restante vive en el resto del territorio provincial, donde vive el otro 1 millón de habitantes. O sea que nuestra población está dispersa en una amplia geografía, y muchas veces toda la oferta de servicios y la estructuración de los servicios y cómo se montó la obra social a lo largo de la historia se hizo desde el centro y la periferia quedó excluida de alguna manera. Lo mismo que pasa en casi todos los sistemas de gestión y fundamentalmente en los sistemas de distribución de recursos. O sea que si yo te hablo de una tasa de envejecimiento del 15% para los afiliados de la OSEP, te tengo que decir que esa tasa corresponde a 2 o 3 departamentos del Gran Mendoza, que a medida que nos alejamos del centro a la periferia, las personas viven mucho menos, el acceso a la salud es mucho menor, los servicios son de mucha menor calidad y muchos de ellos ni siquiera acceden a mis servicios. En la periferia. Esto es y también en los centros urbanos a veces también pasa por una cuestión de marginamiento estructural que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, culturales de la población, que también quedan excluidas. El empobrecimiento que ha tenido nuestra provincia es manifiesto en muchos indicadores,
por ejemplo, el tema de mortalidad infantil, que creció estrepitosamente en la provincia, el tema de la muerte por consumo de medicamentos. O sea, nosotros cubrimos todos los medicamentos, pero no tenemos una clínica asistencial interna que controle la calidad asistencial de cómo están usando ese medicamento. Entonces también tenemos por intoxicación y mal uso de los medicamentos, también creció la mortalidad en nuestros pacientes. Es decir, que ustedes hacen un trabajo fármaco-epidemiológico. Estamos empezando a trabajar en eso. En algún momento la obra social, en el año 2000 al 2007, había desarrollado varios espacios de estos que vos conociste, haber conocido, donde trabajábamos con toda la política de uso racional del medicamento y demás. Bueno, eso hoy lo hemos retomado porque eso había desaparecido desgraciadamente. En mi trabajar, en el lapso de 40 años aproximadamente que comprende mi trabajo profesional, una sucesión de cambios muy importantes en dos sentidos en relación a las prescripciones de fármacos. Uno, en cuanto a la cantidad de fármacos prescritos individualmente, y dos, en lo referido a la cualidad de los fármacos prescritos. Y dentro de eso, en lo referido a la cualidad, en primer lugar, comparado con hace 40 años atrás, es diaria la consulta que yo recibo, sin ir más lejos, recién vengo de una consulta de ese tipo, con un señor de alrededor de 70 años, es diaria, vinculada a la asimilación. Yo prefiero usar el concepto de asimilación y no de consumo, de benzodiazepinas. Y como yo he trabajado en Europa, digamos, he podido constatar así rápidamente y luego constatar por material fármaco epidemiológico la gran de este grupo de benzodiazepinas. Yo quería preguntarte si es posible, si eso ustedes también lo registran así. Sí, mira, lo estamos registrando y hemos comenzado ahora, como te decía, una política en todo lo que tiene que ver con la administración del fármaco, que es el uso racional. Nosotros lo hemos denominado un programa de uso racional del medicamento, y en realidad hoy te tengo que decir que desgraciadamente entre los índices de consumo de la obra social en la parte ambulatoria está a la cabeza todo lo que tiene que ver con psicotrópicos y todas las sustancias vinculadas. A la cabeza. Son los mayor consumo. Fíjate que eso muestra que no tenemos una política clara. Nosotros ahora estamos tratando de revertir ese proceso con niveles de cobertura a una entrevista personal y analizar cuáles son los temas, qué vinculación tiene con su patología clínica, si existe una patología clínica o es solamente salud mental, prescribir determinadas drogas. Bueno, es todo un tema, el tema de ustedes recuerden que la presión de la industria y todo el mercado está montado para la comercialización del producto, por lo tanto, nuestro paciente, si la institución no se involucra en un proceso de control y de límites al consumo, las personas dentro de su marco de desconocimiento sobre lo que produce sobre su salud, bueno, actúa y consume y en realidad pasa a ser un adicto a otro tipo de drogas, a drogas legalmente aceptadas. Desgraciadamente eso es la situación. Pues fíjate que esto se da muchísimo en adultos mayores, que recién hablábamos de adultos mayores. Es un tema muy extendido en adultos mayores porque se da en todos los grupos etarios, pero en adultos mayores se manifiesta donde vemos que hay grandes frustraciones sociales o el sistema no lo está conteniendo adecuadamente y obviamente una salida en esta droga. Dentro de ese contexto y referido particularmente a este grupo de fármacos, yo quería preguntarte lo siguiente. Hay dos drogas en los estudios que nosotros hemos hecho en gran parte del país que son las más prescritas dentro del grupo de fármacos. Las benzodiazepinas, dentro de ellas dos, el alprazolam y el clonazepam. Sí. Yo quería saber si eso lo sigue siendo así. Podemos preguntárselo a Mónica Guerrero, que es la farmacéutica que me acompaña, que está a cargo del plan y ella a lo mejor no lo puede contestar. Yo no te sé contestar, no te sé contestar si exactamente son esas. Porque en general es el sí, puede ser. Fue cambiando el patrón, ¿no es cierto? Desde lo que era antiguamente el diazepam, siguió el bromazepam, el lorazepam. Los dos primeros son de Roche, y luego siguió el alprazolam y el clonazepam. El clonazepam también es Roche. Roche ha hecho una línea particularmente centrada en este grupo de fármacos. Pero acá hay un tema muy interesante que yo cada vez que se lo explico a los colegas no me saben demasiado qué decir. El clonazepam, Roche, si uno compara
las indicaciones en Suiza y en Argentina la firma la misma, Rocha. Varía. Totalmente. La Bueno, única esto nos indicación lleva- que tiene epilepsia, esto un nos grupo de epilepsia en Suiza. Ningún médico podría prescribir porque probablemente recibe un juicio si prescribe Bueno, clonazepam para esto nos cualquier lleva a cosa. un tema que voy a meterle, un tema que lo hemos estado abordando Acá. ayer en el Congreso. Muy interesante el planteo de los brasileros. Los brasileros tienen un sistema de evaluación de nuevas tecnologías, donde se evalúan todas las nuevas drogas y la evolución de las drogas, que vendría siendo una especie de ADMA de Brasil, donde ellos ponen en duda los criterios terapéuticos. Entonces aparece el tema de poner límites. ¿De porque dónde son estos brasileños? ¿De qué lugar? ellos representan al gobierno nacional. Sí, aclaró que no tenía nada que ver con lo político, pero sí, pertenecen al gobierno nacional. Son técnicos, te diría técnicos de carrera, pero pertenecen al gobierno nacional. Ahí nos pone en el tema del debate de por qué en nuestros países se usan como pruebas piloto para desarrollar la aplicación, o sea, en nuestros países, que son mucho más pobres, débiles estructuralmente, donde las normas, los procesos, los gobiernos, el Estado es mucho más flexible en la incorporación de algunos productos, que terminamos pagando a los mismos valores que los pagan en el primer mundo, con la diferencia que la calidad de lo que estamos realizando en nuestro mundo no está garantizada desde el punto de vista como esto que estás planteando vos. En otras partes del mundo se consume solamente aquello que tiene evidencia, un sistema basado en la medicina de evidencia, donde hay toda una cuestión de años de evolución de la aplicación de la droga y sabemos cuáles son los resultados esperables. Como referencia, por ejemplo, al alprazolam, ¿no? Hay otro hecho interesante, porque yo lo profundicé en relación a un peritaje que tuve que hacer de un hecho muy conocido públicamente, que fue el asesinato del gobernador de Río Negro. Bueno, en ese caso, lo puedo decir porque ya es hecho público, la señora que fue quien cometió el homicidio estaba bajo el efecto del alprazolam que ella obtenía de su marido, el gobernador, alprazolam que se le había indicado un cardiólogo. Entonces, eso es otro hecho que nosotros verificamos, la prescripción indiscriminada independientemente de la especialidad. En Alemania, concretamente, este tipo de droga se prescribe fundamentalmente en procesos de internación, nunca en forma ambulatoria, de manera tal que una persona sale, cuando se prescribe, que nada que ver con la prescripción nuestra, cuantitativamente me refiero. Cuando una persona sale de alta de una internación psiquiátrica, habitualmente tiene que haberse excluido una droga benzodiazepínica porque se cumple bastante a rajatabla el protocolo de que está en todos los prospectos 8 semanas cuanto más de la benzodiazepínica. Es decir, en Argentina el protocolo es exactamente el inverso, el protocolo no escrito. Exactamente, fíjate que en Argentina no se cumple, no existe un protocolo nacional, que en realidad sí está, cuando se aprueba el medicamento se dice debería cumplirse eso, está en un prospecto a lo mejor algunas de las indicaciones, pero los organismos encargados, entre eso la obra social que debería ser garante de la aplicación de estos insumos, porque en realidad el garante es el profesional, pero el profesional no actúa en función de eso, y quien establece las categorizaciones, los accesos para determinar que esto lo puede prescribir A, B, C, D dentro de determinados protocolos, deberían ser el sistema, por ejemplo la obra social, y de hecho te digo que debemos ser una de las obras sociales que más hemos desarrollado este sistema, y te digo que es un sistema muy endeble, muy débil en este momento para poder estar evaluando este tipo de cosas. Dentro de, no sé si ustedes han hecho cálculo, dentro del gasto que ustedes tienen en fármacos, ¿qué volumen ocupan los fármacos prescritos para el sistema nervioso central? Como sistema nervioso central no, pero te podemos ayudar, lo podemos trabajar, nos puede ayudar vos a lo mejor a evaluarlo, pero como sistema nervioso central no sé que yo lo conozca el tema, no, habría que también preguntarle a Mónica, que te digo, la farmacéutica que está acompañándome a mí acá en esta presentación, no lo sé si lo tenemos específicamente. Acordate que estamos empezando a desarrollar nosotros todo esto. Tu gestión es reciente. 5 meses. 5 meses llevamos ahora de gestión, y el programa
de uso racional de medicamentos lo hemos lanzado hace Así alrededor compuesto como programa. Sí, es un programa especial Y que no tiene todo un estaba, equipo. no sé. No estaba. Lo tuvimos entre el año 2000 y 2008. Claro, fue un programa muy exitoso, pero bueno, no sé por qué razón se dejó de tener. Wilson tenía algo que ver con eso. Sí, estaba vinculado porque Wilson Claro. estaba en el área de calidad, Claro. y calidad y uso racional van de la mano, Totalmente. porque el uso racional de medicamento atraviesa prácticamente todos los procesos de gestión clínica de casi todos los grupos etarios y especialidades de la obra social. En ese, tal como sistema central no lo tengo, pero sí te puedo decir que en el tema, como este es un producto ambulatorio, en el tema de la masa que manejan en el presupuesto, hoy los medicamentos ambulatorios han perdido mucho espacio frente a los medicamentos de aplicación para patologías crónicas o, esta que te decía, catastróficas. Hoy el gran mercado de la industria farmacéutica es la cronicidad y las patologías Cardiovascular, neoplasia. exactamente, trasplantados, transfundidos, hemodiálisis, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, esclerosis múltiple tiene que ver con el sistema central, entonces habría que evaluar, habría que hacer un estudio específico en el marco de lo que estás planteando como sistema central y qué patologías se llevan y podríamos valorar. Es muy fácil, no es un tema complejo, porque los valores están registrados, nosotros tenemos registrado todo en el sistema. Lo que hay que hacer es establecer el modelo. Es decir, que yo sepa, en general, los vademecum de distintas obras sociales que yo he consultado, si bien pretenden alguna evaluación del protocolo de prescripción que van a hacer, o del menú de prescripción que ofrecen, que se supone que ha sido seleccionado en función de un proceso de evaluación previa de calidad, en la práctica no es así, porque todos incluyen, por ejemplo, el clonazepam, por ejemplo acá en nuestra obra social de la provincia, el SEMPRE, y curiosamente, recientemente yo he recibido por una vía indirecta una notificación del SEMPRE donde dice que no está incluido en el menú prestacional del SEMPRE la atención de las adicciones, cuando en realidad sí el SEMPRE incluye la prescripción, por ejemplo, del clonazepam. Claro. Entonces, que sí produce, adicción. dicho en términos general, la adicción. Claro, exactamente. Y este es un tema, digamos, que en estos 40 años yo lo he podido observar en permanente crecimiento. Y luego hay otro problema que también lo he observado y que creo que el impacto que tiene, eso te quería preguntar si de alguna manera usted lo está planteando, es decir, ¿qué correlación hay entre prescripción de benzodiazepina y cantidad de fármacos prescritos en general? Porque la hipótesis nuestra es la siguiente: las benzodiazepinas, como no se prescriben para un uso de 4 semanas, 8 semanas, sino de manera indiscriminada, van generando tal cantidad de efectos adversos, como se suele llamar, o colaterales, que empiezan a prescribir otros fármacos. Bueno, para esos efectos adversos sin plantear yo si querés, bueno, no sería en la entrevista, supongo, pero si vos querés, enseguida hablamos con la farmacéutica, la podemos incluir a Mónica, sí, la hago salir de la charla. Si nos querés decir tu nombre y apellido y tu profesión. Yo soy Mónica Guerrieri y soy farmacéutica, especialista en farmacia clínica, en auditoría y gestión farmacéutica, y trabajo en la obra social de empleados públicos de Mendoza desde el año 94. O sea que la obra social me ha dado también una expertise y una experiencia muy grande en esto y me ha permitido desarrollarme en estos temas. Bueno, ¿qué quieres lo que saber? estábamos hablando con Sergio, es decir, nuestro trabajo los últimos 30 años ha implicado recorrer toda la Patagonia prácticamente. Y nosotros ahora con menor intensidad, pero recibimos personas que requieren nuestra atención de todo el país prácticamente en lo que nosotros hacemos. Y las observaciones nuestras a lo largo de estos 40 años han implicado, yo les decía Sergio, dos cuestiones: en cantidad y calidad. Cada vez mayor cantidad de fármacos que recibe un ser humano individual y a la vez cada vez mayor variedad de fármacos. Dentro de eso, comparado con 40, con 30 años atrás y comparado con lo que yo he observado en Suiza y en Alemania, hasta el 2011, de 1980 hasta el 2011 he estado trabajando en Suiza y Alemania periódicamente.
Es decir, los perfiles de prescripción son bien diferentes. Ahora, los perfiles en Argentina y en países del tercer mundo, Chile, Brasil, Venezuela, México, yo tengo que medianamente hacer algún estudio comparativo, estando en esos países, son más o menos similares, sí. ¿cierto? Sí, exacto. No sé si se observa lo mismo. Sí, observamos eso y Latinoamérica es muy generalizado. y hace mucho tiempo que se viene manteniendo, digamos. Entonces, dentro de eso, digamos, dentro del tipo de drogas prescritas para el sistema nervioso central, en los últimos años, porque antes no teníamos nosotros datos, cuando digo antes, digo aproximadamente 20 años atrás, también ya del 2003 en adelante, el INDEC en particular, cosa que antes no, yo por lo menos no lo conocía, había algunos datos de Cedronar. Cada vez se empezó a registrar mucho mejor que en los años anteriores, las décadas anteriores, el tema de la prescripción de psicofármacos. Y dentro de esos grupos las benzodiazepinas. Y lo que nosotros ahora concretamente, yo le decía a Sergio lo siguiente, lo que nosotros podemos observar es lo siguiente. Es decir, de todos los pacientes que nosotros recibimos hoy, absolutamente todos vienen con prescripción de benzodiazepina. Y dentro de ese grupo hay un subgrupo que son las personas entre los 60 y los 85 años, donde está siempre la prescripción con benzodiazepina, pero cada vez es mayor la cantidad de fármacos simultáneamente que reciben personas de esta edad. Y lo que nosotros hemos observado es que, como las benzodiazepinas, los protocolos europeos o de Estados Unidos, por lo menos, no sé, Japón, Asia, no sé, está planteado bien claramente que no se deben prescribir más allá de 8 semanas. Y esa no es la regla, es todo lo contrario en nuestro país. Comienzan a aparecer efectos adversos que luego reciben otros fármacos, puesto que no se relaciona con el efecto adverso de la benzodiazepina. Entonces mi pregunta es si ustedes han hecho algún estudio en donde han podido correlacionar dos grupos. Uno, pacientes que reciben benzodiazepina y cantidad de fármacos que reciben, y pacientes que no reciben benzodiazepina y cantidad de fármacos que reciben. Claro. Para poder establecer... No hemos hecho todavía ese ¿qué has trabajo, observado ¿no? vos en general? Pero en general tenemos el patrón de prescripción es cada vez gente más joven, no solamente adultos mayores. Los adultos mayores sí lo usan en forma permanente, con la complicación de que son pacientes, en la mayoría crónicos, y como usted dice, combinaciones de medicamentos irracionales con polifarmacia. Sí hemos observado que también están aumentando, en realidad nosotros teníamos el alprazolam en la cabeza. Luego, cuando empezó lo del clonazepam, dijimos, bueno, el alprazolam va a disminuir. Y no, al contrario, sigue aumentando. ¿Y primero siempre? ¿O a veces pasa el clonazepam? Eso es en todo el país. Eso es así. Bueno, después seguimos con las otras drogas, bromazepam. Estamos por hacer estudios, justamente ahora tenemos, lo importante es preparar nuestra base de datos, parametrizarla, estamos ya preparados con el código ATC, anatómico, terapéutico, químico. Lo que nos está faltando es la carga de las dosis diarias definidas para poder hacer la comparación. Y ahora he visto varios trabajos que realmente están muy buenos, no de psicofármacos, pero bueno, para tener una norma internacional sobre eso. Tenemos preparados ya algunas dosis máximas también, en donde vimos que hicimos con el clonazepam y superaban una gran cantidad de pacientes. Eso lo han hecho. Sí, y preparamos 15 drogas. Ahora, últimamente, eso hicimos las 15 primeras drogas como una prueba. Ajá. Y dentro de esas están antibióticos y todo, pero está el clonazepam, el alprazolam, amoxicilinas. Y bueno, dentro de las que más superan tenemos el alprazolam y el clonazepam, que superan las dosis máximas de esos pacientes. Tenemos un área de salud mental que vamos a trabajar con ellos directamente, digamos, nosotros analizando este tipo de casos y ellos entrevistándolos. Entonces ahí ya se arma todo, claro, el gabinete, el grupo.
No, En realidad, está hace mucho tiempo, me pero parece que es la nunca hemos primera vez que van a trabajado. trabajar articuladamente. Exactamente, articuladamente. Ellos hacen una labor muy importante en salud mental, tienen muchos pacientes, contenidos, pero a la hora de hacer un análisis de investigación no teníamos las bases preparadas. Podemos ver afiliado por afiliado que superan en cantidad de envases y todo lo demás, pero no tan exactamente, digamos, los hiperconsumidores están diferenciados, los conocemos porque tenemos un ranking. Ajá. Pero a la hora tenemos ranking, o sea, tenemos la base de nuestra data de Todo es nuevo. muy importante porque tenemos el consumo de todos nuestros pacientes, porque el consumo parte a través de las farmacias que expenden los medicamentos. Entonces, cada farmacia está conectada con nuestro sistema informático. Entonces, cada medicamento que consume cada paciente lo tenemos incorporado. Y es más, Lo que se falta- podría hacer, porque estás desarrollando esta investigación, sería muy interesante desarrollar y cómo se da el uso de estas drogas en distintos lugares geográficos de la provincia, donde hay una diversidad en cuanto a lo sociocultural en lo que se desarrolla. Es un hecho, digamos, más urbano que rural. Rural, Sí, pero eso ya lo la hemos detectado. difusión es general. Ya. Sí, Por eso eso lo podríamos hemos evaluar identificado. por región. Nosotros Sí, hemos sí, identificado el afiliado donde vive. Donde vive, tenemos preparado el sistema para sacar análisis por cada, Pero porque por no- cada y tenemos departamento. cargado el dato. Y tenemos el dato cargado. Nos está faltando ajustar un poquito, pero realmente Nosotros regularmente, digamos, podríamos eso hacer un lo lindo podemos trabajo. probar al menos casuísticamente, lo cual obviamente no tiene el valor de prueba de otro tipo de estudio que corresponde. Pero casuísticamente lo podemos probar bien realmente. Nosotros tenemos no un caso. Tenemos medianamente registrados todos estos casos, donde pacientes que llegan a tener 10, 12 fármacos, sí, tenemos. ¿no? Supongamos en una edad entre 65 y 75 años, podemos poder sacar absolutamente todos los fármacos, partiendo siempre de la hipótesis que la benzodiazepina era la que determinaba gran La cantidad causal de todos esos de efectos adversos. colaterales que Claro. eran medicados. Claro, claro. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Eh, absolutamente. es decir, que Te escucho y listo. estoy pensando en mi mamá, estoy pensando en mi viejo. Bueno, Bueno, si un cada uno piensa en su familia, casi. es que lo vemos a diario y bueno, y también vemos Bueno, en la automedicación esto en nos eso. lleva nos remite al tema de la protocolización del uso racional del medicamento. Claro. Y cómo vemos que esto que Claro. vos me estás planteando, quizás la irracionalidad en el uso de esta droga nos está produciendo, en este caso particular, yo digo mi vieja porque mi mamá consume esta droga y parte de esto que se ha producido en los últimos años, una explosión en patologías asociadas que tiene, o sea, quiero investigar esto ahora. Yo para ir concluyendo, no entreteando tanto, tan amablemente que ustedes Por me han favor. conseguido la entrevista, jefe de la clínica psiquiátrica de Heidelberg, hasta hace algunos años que se jubiló, el profesor Moon, un día yo le pregunto, profesor, yo trabajé en esa clínica, le digo, ¿cómo están prescribiendo ustedes el clonazepam? Yo lo dije en alemán, ¿no? Clonazepam. Yo ya sabía un poco de cosas, pero quería estar seguro que... Ah, el antiepiléptico. El antiepiléptico, claro. No, ellos no lo tienen. Obvio. Yo ya lo sabía, pero quería estar más seguro de eso, ¿no? Es decir, que es notable como cuestiones, entre comillas, extraprofesionales médicas determinan a tal punto el comportamiento de nosotros. También. Y luego a las obras sociales y de ya a todos los afiliados les crean un problema terrible, porque ese O sea, dinero puede ser canalizado por Y no Aparte solamente del dinero, eso, el tema de sino la calidad asistencial. No hay duda. O sea, ¿dónde Lo estamos? que- ¿Qué estamos protegiendo? tal cual. lo que provoca posteriormente, sabemos que los adultos mayores o en el mismo manejo, que hay accidentes terribles, no se está midiendo qué cantidad de benzodiazepina tiene en sangre y no es alcohol. Y hay accidentes, o las caídas, las caderas rotas. Exactamente, eso está tan estudiado. está Vos lo sabés claro, muy yo bien. lo sé. Y existe automedicación porque se convidan, porque se presiona al médico. Entonces, lo que sostenemos nosotros como es cambio de cultura a la población, que conozcan qué son los medicamentos. Yo creo que ese es todo un tema y que es muy lindo avanzar porque tienen derecho a conocerlo. ¿No? Y ustedes han podido constatar acá en el Congreso
si hay otra provincia que están trabajando así en el mismo sentido ustedes, ¿o no? No hay. No hay. No hay. Pues yo tenía esa Creo impresión que no también, hay. que no hay. No hay. Lo que sí nos ha sorprendido este Congreso en el marco de lo que tiene que ver con este marco de análisis político de lo que es el uso del medicamento, y también podemos decir que esta organización no está vinculada a los intereses del laboratorio. Nosotros cuando veníamos somos bastante críticos en varios procesos de la industria no armamentista en este caso, sino la que le sigue, digamos, o la, no sé. Y lo veíamos que en este Congreso hemos podido expresarnos con total libertad, y no lo hemos hecho nosotros, solamente lo han hecho todos. Esto creo que creo una ganancia muy importante de esta asociación, que es la que lidera este Congreso, y la verdad es que nos hemos sentido muy cómodos, muy libres de expresar, y hemos aprendido bastante. Desgraciadamente, bueno, nuestro país no está preparado estructuralmente del marco normativo y desde el punto de vista de los organismos de control en avanzar en este tema. Se podría hacer. Obviamente que detrás de todo esto hay una fuerte decisión política, en una cuestión de maduración política de los pueblos. Me parece que bueno, esto es lo que hace que seamos un país en condiciones de desarrollo distinto a otros del lado del mundo. Por más que tengamos garantizado todo lo que consumen en otro lado, pero tenemos garantizado el consumo, no el uso adecuado. Bueno, yo creo que podríamos cerrar con eso. Yo le agradezco, Mónica, Sergio. No, es un placer, Carlos, conocerte. Estaba a nuestra disposición ahora, y yo le decía a Sergio que probablemente parte de esto lo pasemos en Radio Nacional. Yo tengo una columna que se llama Gran Pueblo Argentino Salud. Y además estamos realizando por primera vez en la historia de La Pampa un curso de posgrado sobre la salud colectiva, se llama de la salud pública y la salud colectiva. Hay farmacéuticos también, hay unos 20 participantes de unas 10 profesiones más o menos. Así que casi considero que vamos a mostrar, si ustedes me permiten,